Bien, jóvenes, buenos días. Son las 7:14 a.m. del día 11 de septiembre de 2020. Eh, Estamos en la sesión número 6 del curso de Excel avanzado para estudiantes de último semestre de la Universidad del Valle C de Pacífico. Con la aprobación de los estudiantes se va a grabar la sesión para tener registro y poder consultarla posteriormente. Bien, jóvenes, en la sesión de hoy vamos a trabajar el tema de bases de datos. Vamos a mirar de manera introductoria lo que es un sistema de información. Vamos a hablar un poco de lo que es el modelo de entidad-relación y luego vamos a proceder a hacer un ejercicio en el cual, haciendo uso de las bases de datos, solucionemos algún tipo de problema empresarial. Esa va a ser la sesión del día de hoy. Bien. Bien, los sistemas de información requieren unas entradas. Al interior de ese sistema de información se genera un procesamiento y ofrece una salida. Este va a ser nuestro sistema de información. Convenientemente lo vamos a llamar SI, sistema de información. Y en ese sistema de información requiere unas entradas, y esas entradas nosotros las vamos a conocer como datos. Y ese sistema de información me va a ofrecer al final algo que vamos a llamar información.
Bien, entonces, aquellas porciones de atributos que corresponden a una entidad, la vamos a llamar datos, atributos de una entidad. Por ejemplo, si la entidad es un cliente, el nombre que viene siendo para ese cliente es un atributo, o sea, ese atributo corresponde para el cliente a un dato. Pero cuando yo esos datos del cliente los someto a un proceso, ese proceso me arroja información. De la información es un conjunto de datos procesados. Entonces, yo les voy a decir a ustedes algunas características y ustedes me van a decir si corresponden o no a un dato o si corresponden a información. Entonces, para una persona, su fecha de nacimiento es un dato o es información. Información. Un dato, sí. Un dato. Para Un dato. el promedio de ventas anuales de un cliente, ¿corresponde a datos o corresponde a información? Información. 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 Ok. Bueno, así a grosso modo podemos clasificar cualquier cosa diciendo que es dato o es información. Pero hoy me toca decirles, mis queridos jóvenes, que lo que determina si algo es un dato o es información es en qué lado del sistema de información está. Si corresponde a una de las entradas o corresponde a una salida. Entonces vamos con el caso de que este sistema de información lo que haga sea determinar el promedio de ventas que se le hicieron a un cliente, por lo que es lo mismo, el promedio de compras que nos hizo un cliente durante un tiempo determinado. Entonces, en ese caso, el nombre del cliente para ese sistema es un dato, ¿cierto? La fecha de nacimiento de ese cliente para ese sistema es un dato. El promedio de compras de ese cliente viene a ser información. ¿Okay? Pero ¿por qué hay que hacer la clasificación de para qué sistema es? Porque hay varias razones. A ver. Una, que los datos y la información puede ser que, o que el mismo elemento en algún momento puede ser un dato y en otro momento para otro sistema puede ser información. A ver, hagamos una cadena. Cuando tengo un sistema de inventario, los datos del artículo son entradas para ese sistema de inventario. ¿Cierto? La cantidad de stock actual de ese artículo bien podría ser información que me arroja ese sistema. Me explico, tengo un sistema de inventario. Ese es mi sistema de información en este momento. ¿Qué hace el sistema de inventario? Recibe unos pedidos, registra unos pedidos y el sistema de inventario solito me va diciendo qué tanta
¿Qué tanto stock tengo de cada artículo? ¿Sí? El stock correspondiente al artículo, o sea, la cantidad que tengo en inventario de un artículo, para el sistema de inventario, claramente es información. O sea, el proceso me arroja esa, esa información a partir de unos datos de entrada. Para el sistema de facturación, ojo, para el sistema de facturación, el stock de ese producto que estoy vendiendo o que voy a vender pasa a ser un dato. ¿Por qué? Porque ahí es donde sucede que un sistema de información pasa a alimentar otro sistema de información. Porque realmente esto es una cadena. Un sistema de inventario alimenta un sistema de facturación, por ejemplo. Entonces, si esto de acá, inventario, y este de acá, facturación, realmente la información que sale del sistema de inventario alimenta, ¿sí?, a facturación. Pero lo que pasa aquí realmente es que la información que sale de inventario pasa a ser para el sistema de facturación un dato. Entonces, para diferenciar si un elemento en un sistema de información corresponde a un dato o corresponde a información, hay que tener claro qué hace el sistema. Porque en el ejemplo, la salida que me da el sistema de inventario correspondiente al stock de lo que poseo en un producto, le permite al sistema de facturación saber si podemos vender o no ese producto. Porque si el stock es 10 y quiero vender 20, pues la venta no se va a poder concretar, solamente puedo vender 10. ¿De dónde saqué ese dato? Del sistema de inventario. Se alimenta al sistema de facturación. De manera análoga, este sistema de facturación alimentará a otro sistema, normalmente un sistema, un SAT, un sistema de apoyo a las decisiones, un sistema gerencial, ¿sí?, que le permite, con los datos, con la información arrojada por el sistema de facturación, utilizarla como datos para un nuevo sistema, porque esto aquí puede ser continuo, puede ser de un sistema a otro, un sistema a otro. ¿Sí? Entonces, en este caso de aquí, la información que sale del sistema de inventario pasa a ser para el sistema de facturación un dato. Y lo que hace ese sistema de facturación es tomar esos datos y procesarlos y arrojar la información que requiere. Las facturas, el promedio de ventas, todo lo que yo quiera sacar a través de este sistema. A partir de unos datos que para el otro sistema era su salida, o sea que eran información. ¿Se entiende hasta allí? ¿No lo escucho? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bien, vamos a hacer entonces, ya después de haber hecho esa salvedad, vamos a hacer un ejercicio a ver si ustedes comprendieron el concepto. Va a ver. Señor.
el promedio de edades de ustedes es un dato o es información. Un dato, profe. ¿Quién Profe, dice algo diferente? un dato porque, o sea, no tenemos algo como para complementar o no lo vamos a utilizar para algo en específico. Profe, tiene que saber qué es el sistema de información. Correcto, correcto, Ana Milena. Mabel y Johnny. Para poder saber si es un dato o es información, debo saber a qué sistema de información pertenece, a qué se dedica ese sistema de información. Sí, señor. Porque si, por ejemplo, estuviésemos alimentando el sistema de información nacional acerca del promedio de edades de los cursos que se tienen en la Universidad del Valle, entonces eso, para ese sistema mayor, simplemente sería un dato. Dato. Pero, si fuese un sistema que calcula el promedio de edades de los cursos, por cada curso, recibiendo como dato cada una de las fechas de nacimiento de ustedes, o cada una de las edades, eso depende de cómo hayan hecho el sistema. Entonces, el promedio para ese sistema sería información. Sí, señor. Entonces, para saber si algo tenés, porque puede ser cualquiera de las dos, dependiendo del sistema. Sí, señor. Y la explicación es por eso, porque es una cadena. Y lo que entra aquí puede ser que sea para otro sistema de información. Muy bien. Profe, Siguiendo con el ejemplo, para, entonces se refiere como a algo fijo, algo que no se puede cambiar. Y para información es algo que hay que, como dice, hay que o- ok, Catrina, te escuché bajito, pero creo que te entendí. Dijiste que los datos son fijos y la información variable, algo así. Sí, señor. Sí. Pues no necesariamente. Tiene que ver más simplemente con el lugar en el que está con respecto al sistema de información, si es una entrada o es una salida. Porque los datos pueden variar. Porque, por ejemplo, si es tu edad, pues tu edad puede ser variable dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, si estamos en el año 2000, tu edad es una, si estamos en el año 2021 es otra, si estamos en el 2020 es otra. Tiene que ver más con el lugar en el que está con respecto al sistema de información para el cual va a ser utilizada. Ah, bueno, profe. Gracias. Ok, sí, muy bien. Entonces, Melissa, si te digo el número de muertes por COVID en Colombia, ¿es información o es un dato? Profe, sería un dato. A ver, vamos a retomar. ¿Tú qué opinas, Wendy? ¿Es un dato o es información? Hay que saber primero a qué sistema o así. Correcto. Lo primero es saber a qué sistema nos estamos refiriendo. Melissa, porque si el sistema fuese el de la Organización Mundial de la Salud, esperando conocer a nivel mundial cómo no fue, para ese sistema, el de Colombia sería simplemente un dato. Pero si estamos hablando del sistema que lleva el Ministerio de Salud, eso sería la información que arroja el sistema que consolida el problema nacional o la problemática a nivel nacional.
Entonces hay que, a ver, lo que quiero que quede claro es que algo es dato o es información dependiendo del sistema de información del que estemos hablando. Porque lo mismo puede ser para un sistema dato y para otro sistema información. Ahora sí. Bueno, profe. Ok. Carmen Elisa. Señor, Si estamos hablando del número de computadores que la Universidad del Valle donó a sus estudiantes este semestre, ¿eso es dato o es información? dependiendo de qué sistema de información estemos hablando. Correcto, correctísimo. Depende de qué sistema de información estamos hablando. Si te digo, Carmen Elisa, que es el sistema que calcula con base en lo que las diferentes sedes donaron, calcula ese valor, ¿es dato o es información? Un dato. Sí. Profe, ¿Sería dato? para ver si yo entendí. Sería Espérame, Elisa. información porque... Ya, dale. ¿Quieres? Pero con el concepto, con el mismo concepto, dale. Sí, señor. No, que quería saber a ver si entendí. En ese caso sería información porque Correcto. posteriormente... Ajá. Porque se hizo un posteriormente... proceso primero. Ajá. No, repite a ver, dale. Yo decía que era porque posteriormente se va a obtener otra información. O sea, de lo que ya me dieron, usted habla de calcular. Entonces, con la información que me dieron voy a obtener un resultado, otro resultado. ¿Sería por ahí o no? No, estás equivocado. A ver, clarifiquemos un poco. Este es un sistema de información, este es otro. Y esto aquí está para significar, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Que lo que sale de este sistema de información 1, llamémoslo, de este sistema de información 1, vamos a ponerle aquí 1, corresponde a algo que alimenta, la salida alimenta al sistema de información 2. Cuando les doy un elemento, sea datos, sea información, ustedes lo deben ubicar del lado correcto, ¿sí? Dependiendo del sistema de información al que yo hago referencia. Si estamos hablando del consolidado, ojo, del número de computadores que la universidad donó, para ese sistema, si fuese el sistema que calcula ese dato, que calcula esa información a partir de los datos requeridos, entonces ese dato final para ese sistema, esa salida final, perdón, para ese sistema corresponde a información. Porque lo que diferencia al dato de la información es si la información es el resultado del proceso del sistema de información del que estamos hablando. Pero si eso mismo alimenta otro sistema de información, esa información se convierte en un dato. Entonces, para clarificar, ser dato o ser información para un elemento lo determina el sistema de información. Entonces,
Elisa, Carmen Elisa, si el elemento que yo les doy resulta de un proceso del sistema de información del que estamos hablando, entonces eso es información, que es el resultado de procesar algunos datos. Si por el contrario, ese elemento que les doy está alimentando un sistema de información al que estamos haciendo referencia, corresponde a un dato. A ver, vamos con un ejemplo, con otro ejemplo. Necesitamos que haya claridad en eso. El número de personas infectadas con el coronavirus en Buenaventura, para el sistema que consolida a nivel nacional, ¿lo de Buenaventura es un dato o es información? Buenaventura es un dato. Y lo que pide es la información. Sería información. Lo que pide que Por el número de casos de corona. E información. a ver, yo creo que no me estoy explicando. Márquense en lo siguiente. Lo que entra al sistema de información es un dato. Lo que sale es información. Hasta ahí estamos claros todos. Sí, señor, sí. Listo. Lo que entra es un dato, lo que sale es información. Para el sistema que consolida a nivel nacional, teniendo como entrada cada una de las ciudades, el dato de Buenaventura corresponde simplemente a eso, un dato. O sea, el número de casos de infección en Buenaventura para el consolidado nacional corresponde a un dato. Pero si estamos hablando de que el número de casos de Buenaventura fue el resultado del sistema de información distrital, donde a partir del reporte de cada uno de los centros de salud se saca ese valor, entonces para ese sistema distrital que hace el cálculo, el valor de la variable número de infectados en Buenaventura corresponde a información. ¿Por qué? Porque está del lado de la salida de ese sistema de información. Ahora sí. Sí, profe, sí, porque ahí está con esta. Bien. Carmen, ¿ahora sí está claro? Carmen Elisa, ¿está claro ahora? Ah, sí, señor, ya entendí. Ok. Mabel. Sí, profe. Ok. Bien, un último ejemplo. Solo para verificar que ya se comprendió. Tu promedio de notas del semestre anterior, promedio de notas del semestre anterior, para el sistema de información de registro académico para el CIRA, ¿es un dato o es información? Profe, ¿puede repetir que iba pasando una moto y no escuché bien? Ok. Tu promedio de notas, o promedio de notas, para el sistema CIRA, el sistema de registro académico de la Universidad del Valle, tu promedio de notas es información o es un dato. Un dato, profe. Ahí también depende de qué sistema de información estamos hablando.
Sí, ya lo dije, es el CIRA, el Sistema de Registro Académico. Mabel dice que es un dato. ¿Qué piensan ustedes? Los demás. Yo digo que Para información. decir, Claro, sí, es una. Yo diría que es información, porque para los datos, digo yo, serían las notas. Carolina tiene razón. Antes de que ingresen las notas, mejor dicho, antes de que el docente ingrese la nota, tu promedio no se sabe. Quien calcula el promedio, te lo deja el registro allí, es el CIRA, Sistema de Registro Académico. Ahora sí. Tu promedio de notas, antes de ingresar las notas, no se sabe. De hecho, ningún docente te puede decir tu promedio de notas es tal. Ni siquiera tu coordinador. Tu promedio de notas se calcula después de que todos los docentes ingresamos las notas y salen las notas en el sistema. O sea que es un paso posterior, un resultado del proceso del sistema de información. Es información. Cada una de las notas tuyas que se ingresan al sistema corresponden a datos para el CIRA. Ok. Bien. Para un sistema que hace el proceso de selección de los estudiantes que van a prácticas, haciendo el ranking con el promedio de notas, para ese sistema que los estratifica según sus promedios semestrales, el registro de tu último semestre para ese sistema de información que clasifica a los estudiantes según sus resultados del último semestre, corresponde a un dato o corresponde a información. A un dato. ¿Quién apoya lo que dice Carmen o quién dice algo diferente? A ver, ¿tú qué opinas? Profe, yo opino que información. Mabel, ¿de qué lado en el sistema de información? Vamos a suponer que es este. Si este sistema de información, la salida es el ranking de los estudiantes según su promedio académico, ¿de qué lado está el promedio académico? ¿Entra como un dato o sale como información? Profe, como un dato. Profe, yo diría que sale Como una como información. información, yo diría. Bueno, ustedes sí me están prestando atención hoy. Profe, sería información porque se va a calcular con otros datos, se van a comparar con otros datos, con las notas de otros compañeros, para ahora sí obtener. Sí, pues el promedio se utiliza Entonces, ¿de el qué lado está? resultado de las notas. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que una información que se consiguió con base a un conjunto de datos
luego pase a ser el dato para conseguir otra información. Pero es que eso es lo que les estoy diciendo desde que comenzamos la clase. Miren, un dato entra a un sistema de información, sale como información, el resultado, no ese mismo dato, el resultado de procesar datos, varios. De ahí sale la información. Y luego esa información pasa a ser un dato para otro sistema. Del lado del que esté ese elemento que yo les estoy mencionando, entonces debo decir que es un dato o es información, dependiendo de dónde esté. Vean, jovencitos, lo que está del lado de las entradas es un dato. Si está del lado de la información, es, perdón, del lado de la salida es información. Si está del lado de la entrada es un dato, si está del lado de la salida es información. Si les estoy diciendo que este sistema de información lo que hace es un ranking con sus promedios, dice aquí va primero Juanito, aquí va de segunda Perencejita, aquí va de tercero Jorge, aquí va de cuarto Adriana, aquí va de quinto Pedro, según su promedio. El promedio de cada uno de ustedes, ¿a qué corresponde? ¿A dato o a un dato o a información para este sistema? Información. Profe, no sería un dato porque pues con esos datos él va. A ver, debatan entre ustedes y me dan una respuesta entre todos, a ver. Profe, voy a repetirlo. El sistema de información hace un ranking de los estudiantes según su último promedio de notas. Me arroja de este lado un ranking donde dice Pedrito Pedrito quedó de primero con tal promedio, Juanita quedó de segundo con tal promedio, y recibe de este lado cada estudiante. Para este sistema de información, el promedio de cada estudiante ¿es un dato o es información? Es información, profe. Porque tienen que sacar el promedio. Y ya está el dato que son los estudiantes. Hay que Profe, es un dato porque... Y es un dato porque ya le dieron la información que fue el promedio. Es un Sacaron dato el promedio. Entonces es un dato. Para seleccionarlo. ¿Cómo es? La escuché. Para Después, mí, Ana Milena, dime. Profe, es el promedio de la estudiante. Profe, pues yo digo... Perdón. Ana Milena, a ver. Ana Milena primero. Dale, Ana Milena. Profe, el promedio de la estudiante es un dato porque necesitamos eso para hacer el ranking, o sea, para seleccionar los estudiantes que, digamos, van pasando, como el filtro. Listo. Melissa, ¿ibas a decir algo? Profe, yo iba a decir que es una información porque es lo que sale, lo que se obtiene al final. Los datos serían las notas que ya tenemos posteriormente. Anteriormente, Sí, perdón. No, profe, yo digo que es un dato porque ya el promedio se obtuvo con cada una de las notas, o sea, se fue como esa información. Y ya ahora que se seleccionó, así ya la información organizada, ya viene a ser otro dato como tal. Bien.
es un dato. Es un dato. Yo no sé por qué están confundidas. Olvídense de los otros sistemas de información del mundo. Fíjense en este que yo les estoy diciendo. Prácticamente les estoy solucionando el ejercicio. Les digo, por aquí recibimos el promedio de cada estudiante. Y de este lado sacamos el ranking donde dice este quedó de primero, este quedó de segundo, este quedó de tercero, según su promedio. El promedio de cada estudiante para este sistema de información que calcula el ranking a partir del promedio que ingresan es un dato o es información. Es un Profe, dato. pues usted ya lo dijo, un dato. Es un dato. ¿Ahora sí lo vieron? Es un dato. Señor, Bueno. Ya te quedó claro. ¿Ya te quedó claro? No logro escuchar. Claro. ¿Cómo dicen? Mireya, ¿qué dijo? ¿Que no escuchamos? Que no puede escuchar nada. Pero entonces es problema del dispositivo de ella, porque todo escuchamos bien. Yo estoy escuchando también entrecortado a veces. Ok. Entonces retomo un poquito. A ver. El sistema de información del que estamos hablando, para las niñas que no escucharon, es el sistema que hace el ranking basado en los promedios de cada uno, me determina cuál es el ranking, o sea, la clasificación Profe, en la que queda. discúlpeme por escuchar la... No sé qué le pasa a este dispositivo. Mireya, ¿no estás escuchando? Mireya. Miremos el chat a ver qué es. Un mensaje. Bueno. A ver, un sondeo. ¿La mayoría me escucha o es un problema general? Yo No, profe, en general no. Yo estoy Nosotros la escuchando escuchamos bien. perfecto. Yo estoy escuchando también. Ok. Las niñas que tienen problemas son de Movistar. Mireya, ¿tienes Movistar? Profe, yo soy Códice y acá no hay internet. Sí, con los datos del teléfono. Listo, ayer era Movistar que estaba fallando. Bueno. De todas maneras, bueno, la clase está quedando grabada para los que tengan inconvenientes. Bien. Bueno, retomamos para dar paso a la siguiente etapa de la clase. Esto que están viendo aquí es un sistema de información. Tiene unas entradas que son unos datos y tiene una salida que es información. Dentro de este sistema de información se genera un proceso. Para el caso del que estamos hablando, el sistema de información lo que hace es hacer un ranking, una clasificación de los estudiantes según su último resultado semestral, según su último promedio semestral. Entonces, para ese sistema, el promedio semestral de cada estudiante corresponde a un dato. No se me queden allá pensando este dato de dónde salió. Simplemente digan o analicen si esto alimenta este sistema. Si lo alimenta es un dato.
este dato de aquí puede ser información para otro sistema, pero eso no nos debe preocupar. Lo que debemos analizar aquí es si esto entra a este sistema para que pueda generar el proceso y obtener información. Aquí al final me va a decir que Pedro Pérez, con tal promedio, fue el mejor de un listado de estudiantes. Pero eso no quiere decir que el dato de ese estudiante sea información. Eso simplemente para este sistema, el promedio de cada estudiante es un dato. ¿Por qué? Porque alimenta a este sistema y le permite obtener o brindar la información que se le pide. Entonces, el promedio de cada estudiante para este sistema de información, que lo que hace es rankearlos, es simplemente un dato. Lo que está en la salida del sistema de información es la información. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, quedó más claro. Ok. Vamos con otro ejercicio. Olvídense de todos los sistemas de información del mundo, solamente concéntrense en este que les voy a decir. Para el sistema de información electoral, el candidato que ganó, ¿es una entrada o es una salida? ¿Es dato o es información? Profe, Profe, yo creo que es información porque para saber quién ganó tiene que tener los datos de las personas que Hacer un votaron. conteo y todo. Ajá, Exactamente, exactamente. compañera. Wendy. Pero, profesor, no preguntó. Yo pienso que de salida y Dato. es información. ¿Quién dio dato? es información. Ana Milena, información. Catrina, ¿qué piensas tú? Profe, pues usted está diciendo que el candidato que ganó, no está preguntando nada, entonces un dato, no sé. Catrina, ¿quién determina quién ganó? Los votos. Ok. ¿Cuál es la razón de ser de un sistema de información electoral? ¿Cuál es Porque su función? que toda la población. Arrojar un resultado. Las votaciones. ¿Qué? Uno solo, va, Catrina, a ver. ¿Cuál es la razón de ser del sistema de información electoral? ¿Para qué es el sistema de información electoral? Profe, para que todas las personas arrojen una información con su voto, pues. Para contar los votos. No, creo que estás mezclando Elegir conceptos. a alguien. Elegir a alguien a partir de unos votos, ¿cierto? Sí, claro. Exacto, profe. Entonces, el que ganó, ¿quién me lo arroja? Los datos. La El información. El sistema de información me arrojaría el El dato de quién Sistema ganó. Nacional Electoral. Sería. Ok, ay. El sistema de información arrojaría ¿qué? El dato de quién ganó. La información de por quién resultado. ganó. Bueno, el resultado. Melissa, Señor, te cambio datos por resultado. El sistema de información arroja el resultado de quién ganó. ¿Ok? El resultado. bueno, profe. Claro, Los datos para ese sistema correspondían a los votos de cada persona. Pero el resultado
ya Katrina nos comprendió, el resultado de ese sistema es información. ¿Por qué? Porque el sistema, con todo el proceso, me determina quién ganó. ¿Ok? Bien, seguimos, porque esto tiene que quedar claro. Los nombres de los candidatos que participaron en ese sistema, en esa elección, ¿corresponde a un dato o corresponde a información para ese sistema? Un dato. ¿Un dato? ¿Qué más? ¿Quién más me dice que es un dato o qué es? Son los que participaron. Datos, jefe. Es un dato. Wendy, ¿qué opinas? Wendy, Hola. No sé, yo pienso que es información. ¿por qué, Wendy? Porque usted dijo que los que participaron. Ya es como Los si se candidatos fuera. que participaron. Ajá. Bueno, no sé, me guié por eso, no los que van a participar, sino los que participaron. ¿Cuál es la diferencia? Pues de que los que van a participar sí es como un dato de entrada. Ajá. Y si ya participaron de salida. Eso es lo mismo. No, ¿Cómo no que? importa si es, da lo mismo, Wendy, porque no importa si es Pues antes estoy o después de la confundida por elección. eso. Ah, bueno, no importa si es antes o después de la elección. Los que Ok. participaron fueron datos. ¿Por qué? Porque con base en ellos fue que se hicieron los tarjetones. Es como cuando tú dices, el ex candidato presidencial no sé quién. Fue candidato presidencial. Era candidato presidencial antes y fue candidato presidencial después. ¿Ok? Sí. Entonces es un dato. No se me confundan. Bien, la cédula de cada uno de los electores en ese sistema electoral, ¿es un dato o es información? Un dato. Es dato. Ok. Ok. Muy bien. El resultado que arroja ese sistema es información. Y lo que requiera previamente para ejecutar el proceso es un dato. Listo. Yo creo que ahora sí. Bueno, jóvenes, llegó el receso de los 10 minutos. Vamos a hacer ese receso. Voy a detener la grabación mientras hacemos el receso. Nos vemos a las 8:18.